Es para mí una bendición y un placer una vez más compartir la palabra de Dios con ustedes. En esta tarde pues quisiera compartir unos versículos bíblicos del tremendo pasaje de Romanos, un libro maravilloso, un libro para mí una de las joyas gloriosas de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Y este pasaje que vamos a ver es un pasaje que nos da a nosotros una paz sobrenatural en cuanto a la seguridad de nuestra salvación. Lo vamos a ir desglosando, queridas personas, para que podamos ver las grandes pepitas teológicas que están aquí en este pasaje tan rico, con tanta esencia de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. En realidad hay esa frase, o hay una de las frases que mucha gente usa, es que a todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso es cierto. Mire, yo quiero aclarar algo. Todo lo que nos pasa a los creyentes y a los hijos de Dios, que por gracia hemos sido salvos, no es obra de la casualidad. Todo es obra de la soberanía de Dios. Dios tiene un plan soberano y perfecto para cada uno de sus hijos. Y la palabra de Dios es muy clara en decir, los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Por lógica, los que aman a Dios son los que son hijos de Dios, aquellos que son parte del pueblo de Dios. La gente que es pueblo de Dios, los hijos de Dios, tienen una parte conectada con su Padre, con su Creador, y es un amor mutuo. El Padre les ama y ellos aman a su Padre Celestial, porque es algo que va a surgir de una manera sobrenatural gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros, de lo cual este pasaje arriba habla de esa grandeza del Espíritu Santo de interceder por nosotros, de habitar en nosotros. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos un plano, un diseño divino. Conforme al propósito de Dios, nosotros hemos sido llamados. Dios tiene un propósito para cada creyente. Dios tiene un plan, Dios tiene un objetivo, Dios tiene un diseño especial. Cada uno de nosotros hemos sido llamados para salvación por medio del Evangelio, de la gracia de Dios. El Evangelio de Dios nos ha dado la oportunidad, el privilegio, la gracia de llamarnos para poder venir a los pies de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, queridas personas, amigos y hermanos, es que Dios nos quiere llevar a un punto crucial que se llama la predestinación. Vamos a verlo parte por parte. Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros en realidad fuimos conocidos de una manera de antemano desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad pasada, por un Dios que todo lo sabe. Nosotros, por la gracia de Dios, fuimos conocidos, sabía el Señor dónde, cuándo, bajo qué circunstancias, qué ADN íbamos a tener. Y ese conocimiento anticipado de Dios le dio a Dios la gracia de también predestinarnos. ¿Para qué somos predestinados? Es una gran pregunta. ¿Para qué me predestinó Dios? ¿Para qué tuvo un propósito? ¿Cuál fue su propósito, su plan, su diseño, su objetivo, su meta del Señor a mi vida, a mi persona? Su propósito principal es predestinarnos, destinarnos con anticipación a un punto culminante. ¿Cuál es ese punto culminante? Ser semejantes a su Hijo Jesucristo. Eso es el tema básico de esta doctrina que se llama predestinación. Llegar a ser conforme a nuestro Señor Jesucristo. El Padre Celestial, óigame bien, querida persona y amigo, quedó tan satisfecho de su amado y glorioso Hijo Jesucristo, que lo que Él quiere precisamente es llevar a su gloria a personas que son salvas por medio de ese glorioso Salvador Jesucristo y hacer réplicas para poder vivir con Él en la eternidad. Y ese es el objetivo principal de Dios, predestinarnos para hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es decir, en santidad, en perfección, en moralidad, en mentalidad, en todo lo que pueda hablarse en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo, sus características perfectas. Ahora,
ese Dios que nos conocía y que nos predestinó, pues nos conoce, óigalo bien, oiga bien lo que le voy a decir, nos conoce desde antes de la eternidad, antes de la fundación del mundo, y nos predestina para ser en el futuro, por la eternidad futura, ser conforme a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. Dios está relacionando aquí dos etapas o dos ciclos, el pasado eterno y el presente eterno. En el pasado eterno Él nos conoce y en el presente eterno Él nos predestina para poder ser hechos a la imagen de su amado Hijo Jesucristo, y eso va a suceder cuando estemos glorificados en la gloria de Dios. A eso se le llama la glorificación, es decir, un estado perfecto, un estado sin pecado, un estado inmaculado, un estado glorioso, que eso no lo obtiene el ser humano por sus propios medios ni sus propios méritos. Todo eso viene gracias a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos acredita todos esos beneficios a nuestra vida. Ahora, la palabra de Dios nos dice que a los que predestinó, es decir, los predestinó para un futuro glorioso, para ser hechos a la imagen de su Hijo, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Veamos cómo es el proceso de Dios. Dios dice, ok, muy bien, aquí está la palabra predestinar de antemano, desde antes, en el pasado eterno, para glorificar conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Aquí le voy a llamar predestinación y aquí le voy a llamar glorificación. Es decir, Dios en su gracia dice, aquí vamos a hacer un proceso desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Pero aquí hay dos elementos entre estas dos grandes partes. Y estos dos elementos se llaman llamamiento y justificación. El llamamiento y la justificación se originan en el tiempo y en el orden de la persona que el Señor va a predestinar y a salvar y a glorificar. Dios dice, ok, yo te voy a predestinar para que seas una persona glorificada conforme a la imagen de mi Hijo Jesucristo. Ese es mi plan, ese es mi propósito y ese es mi diseño. Pero para que tú puedas llegar acá, entonces tú tienes que pasar por un proceso en la tierra, en el tiempo y en el espacio. Por eso Dios, en su gracia, en su amor, en su bondad, nos llamó. Para poder llegar aquí nos tenía que llamar en algún momento de nuestra vida, en un momento exacto. No es un momento en que usted y yo podamos decir, yo quiero que me llame a través del Evangelio a los 15 años, a los 20. No, Dios nos va a llamar para salvación en el momento en que Él prepara nuestro corazón para poder llevar el Evangelio y germinarlo como semilla en nuestros corazones. Y eso sucede cuando el Evangelio viene a nuestras vidas, lo escuchamos, lo meditamos, lo analizamos, lo recapitulamos, lo aceptamos y decimos, es cierto, ¿cuál es el Evangelio? Tú eres un pecador que mereces condenación, pero hay un Salvador glorioso que pagó el precio por tus pecados y ese es el Señor Jesucristo. Su muerte, sepultura y resurrección son suficientes para ser salvo. Tú, si te arrepientes como pecador y confías en Cristo, Él te salva. Eso es el Evangelio condensado, en pocas palabras. Pero ese Evangelio va a traer un llamamiento a través, no sé, de una persona, de un misionero, de un amigo, de un ser querido, que venga y que le predique ese Evangelio. De una o de otra forma se lo va a predicar. Y ese llamamiento eficaz, como se le llama a Dios, es como si Dios estuviera tocando de alguna manera el corazón, y como dice la Biblia en el libro de Hechos, el corazón de Lidia, si nosotros recordamos ese pasaje de Hechos, fue abierto para que el Evangelio a través de la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo llegara a su corazón y ella aceptara esa gracia divina del llamamiento eficaz a su vida y dijera, gloria a Dios, Cristo es el único que puede salvarme y darme vida eterna. Querida persona, ese es el llamamiento que Dios brinda a la persona en el momento, en el tiempo y en el espacio de Dios. Y posteriormente, cuando la persona escucha esa voz de Dios, ese llamamiento de Dios, esa gracia del Espíritu Santo tocando su corazón, hay una respuesta. Y la respuesta es la respuesta de gracia, de aceptación, de doblegar mi voluntad a Cristo como mi único Salvador y Señor. Y en ese momento Dios nos justifica. La palabra justificar significa declararnos inocentes como si nunca hubiéramos pecado. Que a pesar de que hemos pecado y pecaremos, Dios nos ve como personas
que nunca hemos pecado ante sus ojos gracias a la obra de Cristo. Así es como se complementa, querida persona y amigo, esa obra de la salvación completa. Dios nos predestina en el pasado, Dios nos quiere glorificar en el futuro, pero para poder llegar a esa glorificación de ser logrados como hijos de Dios, glorificados, exaltados y bendecidos en toda su esplendor y en toda su santidad completa, tenemos que pasar por el proceso de la llamamiento eficaz y la justificación. Pero todo el proceso de salvación lo hace Dios, como dice el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 9, la salvación es de Dios. No hay más que nadie que se interponga. Cuando Dios va a salvar a alguien, lo salva porque es un proceso que viene detallado a la perfección desde la eternidad hasta la eternidad. Queridas personas, esa es una de las doctrinas más básicas que se llama la seguridad de la salvación. Por eso una persona puede estar segura de su salvación, porque su salvación no se origina en el momento y en el espacio y en el tiempo de la persona. Se origina en la eternidad de Dios y en un propósito de Dios. Y se hace evidente o se hace palpable o manifiesto en el tiempo, en el espacio, en el momento en que se le llama con el Evangelio, se le acepta y se le justifica, y se va a hacer de alguna forma palpable o totalmente, como podríamos decir, objetable en la eternidad futura, cuando la persona sea glorificada. Y ese es parte de lo que nosotros aprendemos en esta noche, de lo que es la salvación de Dios. Comienza con la predestinación, prosigue con el llamamiento eficaz, posteriormente la justificación y termina con la glorificación. Gracias a Dios por ese Dios. Por eso Pablo, adelante en los versículos subsiguientes, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, porque Dios es el que ya los ha justificado. ¿Quién los va a condenar? Nadie, porque ya hubo alguien que pagó por ellos con su muerte, sepultura y resurrección, y ese es Cristo. Y aún Cristo intercede por nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año, hasta que moramos. Nuestra salvación es segura. Una vez en Cristo, para siempre en Cristo. Porque comienza en Dios y termina en Dios. Dios les bendiga. Los esperamos en la siguiente enseñanza o estudio de la palabra de Dios. Denos un like. Y gracias por acompañarnos. Muy amables por su atención. Gracias.